Bienvenido. En esta ocasión vamos a estar trabajando este lado. Ya tengo aquí mis pasos generales, ¿de acuerdo? Entonces voy a comenzar por marcar lo que es el tallo de la fresa. Por el lado del derecho, sobre superficie blanda, voy a comenzar a marcar lo que es todo el tallito de nuestra fresa con ayuda de mi esfera. ¿De acuerdo? Y voy a estar trabajando técnica de medio perfil. Por el lado del revés, sobre superficie dura, primero voy a bajar con mi esfumino, el aluminio, y posteriormente voy a definirlo con la punta de teflón. Por el lado del derecho, sobre mi superficie dura, bajo el aluminio que se ha levantado al marcar lo que es mi tallo, con la ayuda de mi esfumino. Y posteriormente lo defino mejor con la pata de cabra. Termino de marcar las pequeñas hojitas que salen del tallo de la fresa por el lado del derecho sobre superficie suave, por el lado del revés sobre superficie dura. Bajo primero con mi esfumino y defino con la punta de teflón. Por el lado del derecho sobre superficie dura, bajo el aluminio con ayuda de mi esfumino y paso lo que es la pata de cabra. Por el lado del revés sobre superficie blanda, voy a marcar lo que es la fresa, el contorno de mi fresa. En esta ocasión estoy usando una hoja de fieltro laminado. Por el lado del derecho sobre mi superficie dura, bajo primero con mi esfumino el aluminio y voy a definir con ayuda de mi esfera. Estoy definiendo por la parte de afuera de la línea que he marcado. ¿De acuerdo? Voy a pasar la pata de cabra para tener una mejor definición. Antes de continuar, voy a bajar el aluminio para evitar que se me hagan bolsas a mi trabajo. Por el lado del derecho, sobre superficie suave, voy a marcar estas gotas que trae el dibujo. Voy a marcar las 4 con ayuda de mi esfera. Por el lado del revés, sobre superficie dura, voy a definirlas con ayuda de mi esfera. Bajo primero el aluminio con el esfumino y defino con mi esfera. Por el lado del derecho, sobre superficie dura, voy a bajar primero lo que es el aluminio con mi esfumino y posteriormente paso la pata de cabra. Voy a comenzar con los pliegues que trae este lado, ¿de acuerdo? Voy a empezar del lado derecho.
Por el lado del revés, sobre superficie suave, voy a marcar ese pliegue del helado. Y en esta ocasión voy a estar utilizando la copa y la esfera del número 3. ¿De acuerdo? Entonces voy a comenzar marcándolo sobre mi superficie suave por el lado del revés. Por el lado del derecho sobre superficie dura, paso primero mi esfumino y después defino con la esfera. También paso lo que es la pata de cabra para tener una mejor definición. Por el lado del derecho sobre superficie suave voy a marcar este pliegue que trae mi helado. ¿De acuerdo? Y he dejado este pequeño hueco porque aquí trae mi helado unas chispitas que son las que voy a marcar, con ayuda de mi esfera del número 3. Pero primero, por el lado del revés, voy a dar técnica de medio perfil al pliegue del helado. Paso a la pata de cabra para tener mejor definición. Y por el lado del revés voy a comenzar a marcar la chispita. Recuerda que se marca por el lado del revés sobre superficie blanda y por el lado del derecho con la copa se define la esfera, por así decirlo. Recuerda que tienes que unir bien las líneas para que no pierda proporcionalidad tu trabajo. ¿Sí? Ahora voy a trabajar este otro pliegue y lo voy a marcar por el lado del derecho sobre superficie suave, por el lado del revés en superficie dura voy a definir. Por el derecho bajo mi aluminio y defino. Aquí trae un pequeño pliegue mi helado, entonces lo voy a marcar por el lado del derecho sobre superficie suave, por el lado del revés voy a definir. Por el derecho paso mi pata de cabra para definirlo mucho mejor. Y que a la hora de dar volumen no se me pierdan los pliegues. Por el lado del revés, sobre superficie blanda, voy a marcar este otro pliegue. Y por el lado del derecho voy a definir primero con mi esfumino y luego mi esfera. Vuelvo a marcar lo que es otra chispa. Con una presión suave para no romper el aluminio. Por el lado del derecho voy a definir. Por el lado del derecho voy a marcar este otro pliegue que trae el helado y me sigo hasta abajo, ¿de acuerdo? Y aquí le voy a dar técnica de medio perfil, pero fíjate bien porque no es igual. Voy a marcar hasta aquí, que es la mitad, o por decirlo así, que cruza con el otro pliegue que trae mi helado. Y de este otro lado lo voy a marcar por acá. Es la misma técnica, solo que nos da diferente perspectiva al estarla trabajando. ¿De acuerdo? Por el lado del derecho voy a terminar de marcar lo que es el otro pliegue de aquí arriba. La marco sobre superficie suave y por el lado del revés le voy a dar técnica de medio perfil. Defino, bajo bien lo que es el aluminio y paso mi pata de cabra.
Voy a marcar este pliegue de la orilla por el lado del revés sobre superficie suave. Por el lado del derecho voy a definirlo mejor, con ayuda de mi esfumino y mi esfera. Con ayuda de mi pata de cabra voy a definir los pliegues de la orilla de mi helado. Ahora voy a trabajar este otro pliegue por el lado del derecho sobre superficie suave, lo marco. Por el revés sobre superficie dura doy técnica de medio perfil. Y por el lado del revés voy a seguir marcando lo que son las chispas de mi helado. ¿De acuerdo? Por el lado del derecho voy a marcar este otro pliegue que trae aquí mi helado hasta aquí y voy a dar técnica de medio perfil. Si te das cuenta, trae otra chispa y es la que voy a marcar. Es por eso que no cerré completamente el pliegue del helado. Defino mi chispa y ahora sí termino de definir lo que es mi pliegue. Por el lado del derecho, sobre superficie suave, lo marco. Por el lado del revés, sobre superficie dura, defino. Por el lado del derecho, bajo lo que es mi aluminio. Y sigo marcando lo que son mis chispas. Por el lado del derecho voy a definirla para así marcar mi pliegue. Por el lado del revés voy a marcar el pliegue sobre superficie suave. Por el lado del derecho sobre superficie dura voy a definir. Vuelvo a marcar lo que son mis chispas. Para definir lo que es mi pliegue del helado. Por el lado del derecho marco este pliegue, estas dos líneas, y por el lado del revés marco la que está en la orilla, sobre superficie suave. Por el derecho sobre mi superficie dura defino lo que es la línea de afuera del helado y las otras dos líneas las voy a definir por el lado del revés dando técnica de medio perfil. ¿De acuerdo? Ya casi acabamos con los pliegues. Por el lado del derecho voy a marcar lo que es este pliegue, perdón, por el lado del revés voy a marcar lo que es este pliegue sobre superficie suave. Por el lado del derecho sobre superficie dura bajo con el esfumino y defino con mi esfera. ¿Sí? Paso lo que es la pata de cabra. Y voy a hacer el último pliegue, ¿de acuerdo? Que es por el lado del derecho, sobre superficie suave, la marco. Por el lado del revés,
En superficie dura doy técnica de medio perfil. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la parte de abajo de nuestro helado. Aquí trae unas chispitas mi helado, pero estas son, digamos, alargadas. Ahí voy a cambiar porque no me acomodo. Y voy a comenzar con lo que es el cono. Voy a definir el cono por el lado del derecho sobre superficie suave. Marco lo que es la primera, el borde de mi cono. Ajá. Y por el lado del revés sobre superficie dura voy a dar técnica de medio perfil. Cuando son líneas largas y algo curvas como estas, me gusta trabajarlas con lo que es mi perfilador. La verdad se me hace muy práctico y muy fácil de hacerlo con él. Ahora, por el lado del derecho voy a bajar bien lo que es mi aluminio por ambos lados. Y voy a pasar lo que es la pata de cabra. ¿De acuerdo? Voy a terminar de definir lo que es la parte del helado y voy a marcarlas por el lado del revés sobre superficie suave. Por el lado del derecho sobre superficie dura defino bien lo que es este último pliegue de mi helado. Ajá. Estas son las chispas que yo te comentaba y las voy a estar trabajando con la copa número 3. ¿De acuerdo? Sobre superficie suave, por el lado del revés, voy a comenzar a marcarlas. Y te recuerdo que la esfera debe de ir en una dirección de 90 grados para que toda tu línea se marque en un solo grosor. Por el lado del derecho, lo único que voy a hacer es definirlas con ayuda de mi punta de teflón. ¿De acuerdo? Sigo definiendo.